Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias en esta jornada de día viernes, donde después de 41 años, la Corte Suprema descartó que el expresidente de la República, Eduardo Frei Montalva, haya sido asesinado en la Clínica Santa María, al considerar que no existen antecedentes que permitan probar el homicidio del ex jefe de Estado en 1982, confirmando también la absolución de los 6 condenados que habían sido acusados por el ministro Alejandro Madrid. Fue una trama tan siniestramente urdida que traicionaron la confianza de mi padre. Y eso es muy difícil, muy duro, porque fueron personas muy cercanas a mi padre los que lo traicionaron. Y esa traición no se perdona. Para la familia Frei fue un largo y doloroso proceso en busca de verdad y justicia. Una investigación que se inició el 2002, 20 años después de la muerte del exmandatario. Un caso que acumuló 70 tomos y más de 25.000 fojas con declaraciones, peritajes y documentos. La familia siempre ha tenido la convicción de que fue asesinado. En este papel, el expresidente escribió: "Sáquenme de aquí inmediatamente". Nunca supimos nada. Hasta el día de hoy hay contradicciones entre los médicos de quién los llamó, quién les permitió subir, quién les permitió después llevarse bolsas negras en baldes con toda la víscera de mi papá. En primera instancia, el juez Alejandro Madrid condenó al cirujano Patricio Silva Garín como autor de homicidio y a otras 5 personas en calidad de coautores, cómplices y encubridores. Se les acusó de haber envenenado al expresidente demócrata cristiano en la Clínica Santa María. Lo que más me duele a mí es el encubrimiento tan terrible de esto, que fue una operación tan bien montada, tan pensada de una manera tan siniestra. En 2021, la Corte de Apelaciones los absolvió, descartando de plano un asesinato. Atribuyó su muerte a complicaciones médicas luego de someterse a una cirugía. Hoy la segunda sala del máximo tribunal absolvió a todos los condenados. 3 de ellos están fallecidos: Patricio Silva, Gelma Rosenberg y Sergio González. Este es el punto final a un proceso larguísimo, 22 años, durante el cual el doctor Silva y otros fueron tan injustamente acusados. A partir de este momento y hacia el futuro, y como la verdad histórica queda instalado, que don Eduardo Frei Montalva murió por complicaciones derivadas de una intervención médica. Y naufragan definitivamente todas las teorías conspirativas y más bien voluntaristas que se instalaron a propósito de su muerte. El máximo tribunal también absolvió a Raúl Lillo Gutiérrez, quien era el jefe operativo de la CNI, y Luis Becerra Arancibia, el chofer del exmandatario. Misma medida se aplicó para Pedro de Valdivia Soto, quien fue condenado como cómplice. La recibo con mucha alegría, tanto por el doctor Valdivia como por su familia. También hay un cierto sabor amargo, porque este proceso debe haber terminado hace más de 10 años, a través de un sobreseimiento definitivo, y porque hace más de 10 años que es totalmente claro, meridianamente claro, que don Eduardo Frei Montalva no fue asesinado y que murió por complicaciones médicas. Al expresidente Eduardo Frei Montalva lo asesinaron. Y probablemente, si se hubiese hecho una investigación rápida, diligente, en el minuto que correspondía, cuando esto ocurrió, el fallo hubiese sido distinto. Los ministros cuestionaron la calidad de las pruebas presentadas en primera instancia. Consideraron que no existieron argumentos para probar el homicidio y las maniobras de envenenamiento. La familia Frei, a través de un comunicado firmado por Eduardo, lamenta el fallo como respuesta a un recurso de última instancia que establece una verdad judicial, pero no material. Que no significa que los hechos investigados no hayan ocurrido. Agrega que mantiene la convicción de que la muerte de su padre no fue una muerte natural. Y continuamos con informaciones de la política, porque esperanzado se mostró el presidente Gabriel Boric luego de retomar el diálogo con Chile Vamos para el anhelado acuerdo en materia de pensiones. Un encuentro, eso sí, que para el presidente de la UDI en ningún caso es sinónimo de ceder en puntos, como por ejemplo el denominado 6%.
Las ideas serán puestas sobre la mesa en un nuevo encuentro con todos los partidos políticos el próximo día jueves. No me cabe ninguna duda de que vamos a lograr un acuerdo. La esperanza de alcanzar el anhelado acuerdo en materia de pensiones a 24 horas de reunirse con Chile Vamos, cita ampliamente esperada, antecedida de varias polémicas, tantas que el esperado encuentro fue calificado como tenso, áspero, aunque franco. Tras él, el gobierno decidió postergar el ingreso de las indicaciones a la reforma previsional. Vamos a tener que meterle mucha picota, explorar, pensar fuera de la caja. Seguramente va a costar, va a haber gente que quiere que nos tropecemos en el camino. Y ayer abrimos un pequeño caminito, después de muchos dimes y diretes, después de mucha tensión. El inicio de una nueva etapa en la relación con Chile Vamos, eso sí, si por semanas la UDI congeló el diálogo con La Moneda, el regreso a la mesa no es sinónimo para el gremialismo de ceder en sus puntos. Nos sentamos a la mesa, lo que no significa en ningún caso ceder a las imposiciones que uno ve todavía en los proyectos del Ejecutivo. O sea, nosotros hacemos una diferencia súper clara entre dialogar y ceder. No tiene que ver con presiones, tiene que ver con voluntad de diálogo y con sentido de urgencia también. Si eso es interpretado como presión, yo le diría que no, tenemos que lograr acuerdos pronto, porque la ciudadanía nos lleva esperando décadas. Diálogo que no se proyecta sencillo. Desde el gobierno proponen una cotización adicional. El 4% iría a un fondo común y un 2% a las cuentas individuales. Desde Chile Vamos mantienen fija la idea de llevar toda la nueva cotización del 6% a las cuentas individuales de los trabajadores. Lo que le hemos dicho al gobierno es que hay que retroceder en la ecuación, hacerse la pregunta de cuál es la tasa de reemplazo que queremos tener entre la última remuneración y la pensión, y a partir de ahí abrámonos a buscar un mecanismo que realmente concite apoyo por parte de la ciudadanía. Por cierto que el diálogo implica escucha recíproca, trabajar por lo que es mejor para el país. Un diálogo de buena fe, un diálogo constructivo que nos permita acercar posturas y sacar adelante una reforma que es imprescindible para Chile. Miradas que todas llegarán en los próximos días al Palacio de la Moneda para seguir debatiendo. Hay voluntad de poder buscar fórmulas de acercamiento, así que eso es lo que vamos a estar haciendo durante esta reunión del próximo jueves. Eventual acuerdo en el que no todos confían. De no prosperar, ya surge la presión de un líder comunista. Si no hay reforma de pensiones, entonces tendrá que haber retiro de los fondos provisionales. Así que en una de esas, en poquitas semanas más, nos vemos todos gritando, ¿y el sexto retiro cuándo? Duro llamado, como lo denominó Daniel Jadwe, quien sacó del baúl una antigua y conocida fórmula, rechazada en junio por la Cámara y que solo podría volver a votarse el mismo mes, pero de 2024. Hace mucho tiempo que no comento las observaciones del alcalde Jadwe, así que voy a continuar con esa práctica. El gobierno ha manifestado siempre estar en contra de los retiros. Desde que estamos en el gobierno hemos manifestado aquello y yo creo que es importante tener a la vista que no se convoca a la ciudadanía a poder encontrar una solución. Y esa es la tarea, esa es la urgencia. Respuesta en medio de la gira ciudadana por pensiones y pacto fiscal, tema prioritario para el Ejecutivo que la próxima semana vivirá una jornada clave cuando todos los partidos se vean nuevamente las caras. Y ya estamos de regreso con más noticias para contarles que como imputado por fraude al fisco llegó hasta el Ministerio Público la pareja de Camila Polisi, esto debido a los fondos estatales entregados en el llamado caso Lencería. Sebastián Polanco se cogió a su derecho a guardar silencio, pero aseguró a la prensa que no es un delincuente. La justicia ya fijó la primera audiencia del proceso para el próximo 31 de agosto. No hubo calidad de imputado. Calidad de imputado y no voy a dar más declaraciones. Sebastián Polanco fue pareja de la ex candidata diputada Camila Polisi, principal protagonista del caso Lencería. Dice no tener auto y viajar en micro como la mayoría de los chilenos. Este viernes, citado por la fiscal anticorrupción María José Aguayo, llegó hasta la Fiscalía Regional del Biobío, pero no declaró. No sé cómo colaborar si la carpeta es secreta. Eso es un antecedente. Yo no entiendo mucho las comunicaciones que se están llevando a cabo desde el gobierno regional hacia con nosotros. Nos tratan de delincuentes, me tratan de delincuente. Yo no soy ningún delincuente. Confío en la justicia, voy a confiar en la justicia, confío en el trabajo que está realizando Fiscalía, confío en el trabajo que está realizando, que todos están realizando. Acá no es un tema de no querer cooperar, sino que hacerlo en forma seria, con todos los antecedentes sobre la mesa, y al día de hoy esto está todo reservado, no tenemos acceso a nada. El delito que se le imputa dice relación con un fraude al fisco. Polanco se acogió a su derecho de guardar silencio, de ahí que nada de lo que dijo fue para la fiscal a cargo del caso, más bien fue para defenderse ante la opinión pública. El producto de las lluvias, ¿cierto? Los hitos de cierre se iban a aplazar, eso está en las actas, y
se conversa esto en un minuto con Matías y Matías se va, arranca con todo. Eso es lo único que puedo decir. Arranca con todo. ¿Pero por qué se Por la plata. realmente el convenio? Los dardos de Polanco apuntan a su ex socio, Matías Godoy, representante legal del organismo técnico Frumisal, que recibió parte de los 250 millones de pesos para el proyecto ejecutado en Barrio Norte. Él había declarado por 4 horas justo el día anterior ante la misma fiscal. Fue intenso, pero básicamente lo que hice fue contar cómo fueron en verdad los hechos y dejar en claro que yo nunca usé la tarjeta cuando me di cuenta de que habían un montón de compras y transacciones de Zara, de Fina Estampa, etc. Y por eso yo decidí hacer la denuncia. Dinero facilitados vía asignación directa por el gobierno regional del Biobío, entidad autónoma del gobierno central y que dirige el gobernador Rodrigo Díaz. Fue él quien firmó el término anticipado del convenio de la Fundación ENTI, con fecha 16 de agosto, donde se confirma que tras inspección en terreno, la entidad ejecutora no cumple con los objetivos, metas y productos aprobados, por lo que la Fundación ENTI deberá reintegrar los dineros transferidos por obras no ejecutadas en un monto aún no determinado. Esta solicitud de reintegrar los recursos lo venimos pidiendo hace más de 2 meses ya. Entonces, primero me parece una decisión tardía pero oportuna. También ver, porque nosotros solicitamos esto, pero no solo para Fundación ENTI, sino para todas las fundaciones que están siendo cuestionadas. Blas fue uno de los 5 consejeros que firmaron una solicitud para una nueva sesión extraordinaria que analice la entrega de dineros a fundaciones en el Biobío. La sesión anterior ya fue caótica, con problemas en el acceso y restricciones de aforo. El gobierno regional es el que ha pagado los costos políticos del escándalo, con la salida de 3 altos funcionarios de confianza. Fue la defensa de uno de ellos la que llevó a que la justicia fijara la primera audiencia del caso Lencería para el próximo 31 de agosto. Rodrigo Alarcón era jefe de gabinete y salió del cargo acusado de no informar al gobernador en abril de la denuncia por la Fundación ENTI. Él informó a través de los conductos regulares. Lo que tal vez faltó acá, más comunicación, ¿no es cierto?, con el gobernador y el hecho me dice que podría pasar algo. Será esa audiencia donde se conocerá si la Fiscalía investiga delitos en su contra. Hasta ahora, el único delito claro investigado en el caso de Lencería es el que se le comunicó a Sebastián Polanco: fraude al fisco. Hay gente poderosa que te trata de delincuente. Y el caso Convenios sumó 2 nuevos detenidos, esta vez en la región de la Araucanía. Esto debido a los acuerdos suscritos entre el gobierno regional y 2 fundaciones. Las diligencias se suman a las realizadas por el Ministerio de la Vivienda en Tarapacá, que tiene ahora en la mira a la Fundación En Red, una organización que fue denunciada por el MIMBU, según pudo comprobar 24 horas. No puedo dar declaración todavía, no puedo dar declaración todavía. ¿Pero qué se puede decir a todas las acusaciones que hay? Se dice que usted se apropió de 700 millones de pesos. Las respuestas que no dio públicamente se las tendrá que dar a la justicia. Si hace 24 horas Renet Ortiz caminaba libre por las calles de Temuco, este viernes su suerte cambió. La PDI concretó su detención y la de su hermano en medio de la investigación del llamado caso Manicure. La detención se hace en uno de los domicilios, no hubo ningún incidente, ninguna situación anormal, siendo conducidas a la PDI de acá de Temuco. Este sábado serán formalizados por los delitos de lavado de activos y administración desleal de recursos los hermanos dueños de las fundaciones FOLAP y EDUC. La falta de poco más de 700 millones de pesos de los convenios firmados con el gobierno regional en las cuentas de las organizaciones, lo que justamente motivó su detención. Reuniendo una serie de antecedentes y practicando otras diligencias intrusivas como allanamientos y el procesamiento de la información, además que fue arribando a la Fiscalía y se fueron llegando a la investigación. Una vez que contamos con las últimas informaciones derivadas de las cuentas y de los bancos donde estas personas tenían cuenta, información que solo recibimos hoy día en la mañana, procedimos inmediatamente a requerir la orden de detención. Justamente en un banco fue vista por última vez la ahora detenida Renet Ortiz, que junto a su hermano se transformaron en los nuevos detenidos del caso Fundaciones. La Fiscalía hasta hoy investiga 47 organizaciones en el país. En la región de Tarapacá, el Ministerio Público apunta a una fundación En Red Social, caso por el que el Ministerio de Vivienda presentó una denuncia. Presentó una denuncia el día lunes 14, efectivamente, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Fiscalía Local de Iquique, por hechos relacionados con la Fundación En Red.
Solamente contra Enred. Efectivamente, sí. La investigación interna ordenada por el Ministerio de Vivienda en Tarapacá detectó posibles irregularidades en las rendiciones de Enred en el marco de los 7 convenios por más de 1.000 millones de pesos firmados en la región. Al revisar las rendiciones de cuentas de la Fundación, se detectó que la empresa inmobiliaria y construcción social Igualdad Urbana, quien es proveedor de Enred, rindió una factura por 7.414.890 pesos, la que fue rechazada por el Servicio de Impuestos Internos. La sospecha surgió cuando se constató que la factura cuestionada pertenece a la empresa de la hermana de Aldo Bastías, director técnico de Enred, quien también se desempeñó como funcionario del programa Asentamientos Precarios del MIMBU desde 2009 a 2022. El contrato de Enred en Tarapacá finalizó y ahora el Ministerio de Vivienda buscará la devolución de los recursos de la Fundación, no solo en esa región. Se está viendo si usaron todos los recursos en las obras que tenían que usarlo, o les queda un saldo y eso tendría que restituirlo. En Valparaíso se pidió la restitución completa de las obras porque no había avanzado en red. Aquí partió el caso convenios, ¿no? Y por eso es que en esta reunión no es menor que nos acompañe el ministro de Justicia. El gobierno visitó Antofagasta con Luis Cordero como invitado especial al gabinete regional, ciudad donde comenzó el escándalo hace 2 meses con Democracia Viva como protagonista. La reunión, de hecho, se desarrolló en el edificio del gobierno regional, que fue allanado por estas investigaciones a mediados de julio. Desde la oposición han exigido que el gobierno inicie acciones judiciales. Es el Consejo de Defensa del Estado quien debe tomar la palabra, aseguró Cordero, tras reunirse con miembros del CDE. Aprovechando la visita de ver la regularidad de los reportes de información y todos los antecedentes que necesita el Consejo para adoptar sus decisiones. No les puedo comentar nada más porque el resto forma parte de las estrategias legales del Consejo y del Gobierno. ¿Pero posibilidades tal vez de adelantar algunas diligencias? Yo no puedo anticiparle nada ahí. La próxima semana podrían conocerse los resultados de las investigaciones que lleva adelante la Contraloría General de la República, que incluye el inicio del caso Convenios en Antofagasta, causa por la que el CDE solo ha presentado querellas por una de las investigaciones, la que lleva adelante la Fiscalía de Puerto Montt con el caso Kimun. Y cambiamos completamente de tema porque se nos vienen jornadas y horas complejas en gran parte del país. Hasta 200 milímetros podrían caer en algunas zonas cordilleranas en el nuevo sistema frontal que afectará principalmente a la zona centro-sur de Chile. Hay preocupación entre las autoridades ante la posibilidad de que se repitan las graves inundaciones de hace solo 7 semanas, usted las recuerda de seguro, y que aún mantienen a varias localidades en un proceso de reconstrucción. Este fin de semana se viene difícil en términos meteorológicos. Tenemos temor que puede subir el agua en una de esas, pero aquí estamos. Oye, ya tenemos el bote, va a salir arrancando por acá. Seguramente vamos a tener que tener evacuaciones porque va a llover mucho en muy poco tiempo y con una isoterma alta. La otra vez no dormimos el día anterior a la emergencia, esta vez tampoco. Alerta tanto en autoridades como en habitantes de la zona centro-sur del país ante el pronóstico de fuertes lluvias a partir de este sábado entre las regiones de Valparaíso y el Biobío. Emitimos una alarma por la cantidad de precipitación que son intensas entre O'Higgins y la región del Maule para este sábado y el domingo. Y es que ambas regiones serían las más afectadas por las precipitaciones, un anuncio que inevitablemente hace recordar las inundaciones ocurridas en junio pasado. Pero esto normalmente es trigo, alfalfa y no, ahora ya no. Las características de los frentes son parecidas, son frentes cálidos, con ríos atmosféricos, en ese aspecto son bastante parecidos. La diferencia grave está, o digamos más importante, es la cota de nieve, y creo que eso es lo más significativo en estos momentos. Eso significa que todos esos sectores donde habitualmente no llueve y ahora eso va a suceder, son sectores de mayor riesgo, donde hay más material que se puede desprender y en muchos casos hay nieve. Lluvia con isoterma alta que mantiene a diversas autoridades desplegadas en todo el país. Hemos estado en el proceso de rehabilitación de emergencia, si podemos llamarlo, y por lo tanto lo que necesitamos ahora es revisar cómo están todos esos puntos, en particular los puntos más críticos. Estaremos visitando el área del Cachapual, las juntas de vigilancia, la Pocatoma, los sistemas que tienen que estar en algunos casos
cerrados, en otros limpios. Ministros que visitarán algunas de las zonas más afectadas en junio, que dejaron consecuencias como el desborde del río Aconcagua en Valparaíso, en la región metropolitana con Talagante inundado y la ruta San José de Maipo interrumpida. En O'Higgins, San Fernando y Coltauco fueron de las zonas más afectadas por las inundaciones, mientras en Licantén, en la región del Maule, el agua cubrió zonas que solían ser sembradíos. La región del Ñuble estuvo afectada por el desborde de sus ríos, mientras en la región del Biobío, Hualqui y zonas de Alto Biobío estuvieron aisladas e inundadas. Un frente que dejó más de 21.000 damnificados, la mitad de ellos solamente en la región de O'Higgins. Una nueva alerta por la que el presidente Boric este sábado visitará la región de Ñuble, zona centro-sur del país que aún está en proceso de reconstrucción. Creemos que por lo menos las consideraciones que nosotros dimos con mucha anticipación, ojalá la hayan tomado en cuenta, porque creemos que ahí está el punto crítico, especialmente en nuestro río Cachapual. Menos mal que esto está avisado con más anticipación y ya uno puede tener casi la certeza de que va a ocurrir de nuevo. Hemos incorporado la cordillera de la región metropolitana en esta alarma para el día sábado, donde es muy probable que estemos con monto de precipitación en 24 horas prácticamente entre 90 y 100 milímetros. Lluvias que podrían provocar turbiedad en los ríos Maipo y Mapocho, que abastecen de agua potable a la región metropolitana, aunque por ahora se descartan cortes de agua. Tendríamos que observar que en vista de que hay aluviones y que los estanques se ven contaminados con tierra y que el agua no está en condiciones de utilizarse, bueno, en ese caso haríamos esa alerta. Este sábado las autoridades visitarán los estanques de aguas andinas ubicadas en Pirque para evaluar la situación sanitaria. También se desplegarán diversas autoridades a lo largo de la zona centro-sur del país, donde nuevamente las lluvias podrían dejar importantes consecuencias. Usted escuchaba a las autoridades, se vienen horas complejas en gran parte del país, por eso ya está con nosotros acá en el estudio Iván Torres para profundizar sobre esto que nos va a empezar a golpear. ¿A qué hora, Iván? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya está con precipitaciones en la región del Biobío, especialmente Concepción. Se espera que en las próximas horas, ya en la madrugada, comience a caer, decimos los meteorólogos, vale decir a precipitar, la región de Ñuble, Maule, finalmente ya en la madrugada, por supuesto también la región de O'Higgins, y ya durante el transcurso de la mañana, yo creo que entre las 7 y las 9 de la mañana, ya la capital estaría con precipitaciones que se prolongan durante todo el día y también con el sector de Valparaíso con precipitaciones, pero muy débiles en esa área. Ya. Iván, ¿y es correcto hacer la comparación de esto que se nos viene con lo que pasó por ahí por el 26 de junio, donde incluso algunas zonas tuvieron, ¿te acuerdas tú?, 500 milímetros, un poco más, una locura de lluvia. ¿Se puede repetir eso o no? Mira, el evento que se aproxima ahora tiene mucha similitud con el anterior, pero hay varias cosas que debemos aclarar. Primero, la cantidad de vapor de agua no es tal como la que tuvimos en junio. Es importante, no hay que quitarle el peso, pero tenemos menos cantidad de vapor de agua asociados a los ríos atmosféricos. Los ríos atmosféricos tienen diferentes categorías. El anterior fue una categoría 4, que es muy alta. Este está entre 2 y 3, por lo menos para la zona central. Eso significa, obviamente, que hay menos disposición de agua en la atmósfera y, por lo tanto, el sistema frontal, si bien es cierto fuerte, no va a ser tan intenso, o no debería ser tan intenso, como el de junio recién pasado. Los montos, claro, tú dices 500 milímetros, llegamos hasta 700, 800 milímetros en algunas estaciones al interior de la región de Maule y también de la región de O'Higgins. Esperamos montos menores, pero no obstante eso, las crecidas de río, las inundaciones, ¿no es cierto?, los deslizamientos de tierra, lamentablemente, pueden estar presentes. Ya, y para este evento que se nos aproxima, la isoterma, ¿dónde va a estar? Porque escuchamos ahí a la ministra Carolina Toá, decía, bueno, una cosa de cuidado es que la isoterma va a estar demasiado alta, claro, y eso es complicado. Va a llover donde hay nieve. Claro, ¿no? El evento anterior, la isoterma cero, en el momento en el pic de las precipitaciones estuvo entre 3.300 y 3.100 metros. ¿Y ahora? 2.800, 3.100 metros. Pero igual es alto. Es alto, obviamente que sí, es alto. Ahora, la zona de Biobío, la región del Maule y Ñuble, la isoterma cero ahora está un poquito más baja. Eso significa que puede caer nieve en ese nivel de 2.600, 2.700 metros, pero posteriormente sube. Pero hay algo bueno. Esto no tan solo va a durar el día de mañana y el día domingo. Veamos por parte. Región metropolitana, precipitaciones mañanas que se acaban el domingo en el transcurso de la mañana. En la tarde, mucha gente está preocupada, incluso por el partido, hay que mencionarlo, no debería llover a las 3 de la tarde, Ya, o sea, del día domingo. Esta primera pasada para la región metropolitana
deberíamos aguantar bien. Pero vamos a tener unos 50 milímetros acá en el centro, hasta 90 en la precordillera y cordillera, que ya obviamente es una precipitación importante. Vuelve a la región metropolitana el día lunes, que ahí está el problema. ¿Por qué está el problema ahí? Fundamentalmente la precipitación se va a acumular mucho durante sábado y domingo en la región de Ñuble, Maule, Biobío, por supuesto también la de O'Higgins. Y el día lunes la SO3+0 crece, aumenta, y por lo tanto ya tenemos un caudal importante de agua que está fluyendo desde la cordillera hacia los valles. Y si sigue esta precipitación el día lunes, que así va a ser, que se ve más intensa incluso que el día domingo y el día sábado, obviamente ahí están los problemas principales de anegamiento, crecidas de ríos. Ya he escuchado que esto viene también con mucho viento y que ese va a ser un factor a considerar a la hora de tomar las precauciones. Así es. ¿Por qué? Se espera que el viento llegue en la región del Maule, Ñuble, O'Higgins y Biobío hasta 70 kilómetros por hora y en algunos sectores hasta 80, rachas de 80. Es muchísimo para Es muchísimo, pero es en cordillera y precordillera. Los valles van a tener vientos fuertes también, estamos hablando de 40 a 60 kilómetros por hora. El temporal se define por el viento y se define cuando el viento es igual o superior a 60 kilómetros. O sea, podríamos estar en presencia entonces de un temporal. Ya, o sea, hay que prepararse para lo que viene. Esto, para qué preguntar, es parte del cambio climático y el fenómeno del Niño. Claro, ¿no? y la recomendación es no salir obviamente a sectores de precordillera si no es necesario. Ya. ¿El cajón del Maipo? Ahí está la complicación porque ya lo vimos, ya tú estuviste, yo también estuve allá, y es complicado porque se cae en roca, hay deslizamiento de tierra, que son menores en algunas partes, pero hay algo positivo. Eso ya, lo que pasó en junio, permitió de alguna manera que esto se limpiara, ¿no es cierto?, de todo lo que pasó en junio. Ya no hay tanto arrastre de sedimentos porque está desprovisto. Pero sí podríamos ver Licantén bajo el agua. Yo creo que sí, y Coltauco también. Iván Torres, muchas gracias. Nos vemos. Ojalá que nos vaya bien. Ojalá. Se hayan tomado las precauciones. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Y nosotros continuamos de inmediato con más noticias porque en un testigo clave se convirtió el último hombre que vio con vida a Tomás Barraza. Usted se acuerda, el joven que murió tras caer desde un bus en la región de Coquimbo. El paramédico que lo encontró tendido en plena carretera reveló detalles del estado en que encontró la víctima, quien habría sido arrojado desde una máquina en movimiento. Yo venía atrás, me dijo, y al muchacho lo tiraron de un bus, me dijo, lo tiraron de un bus, lo tiraron y el bus se fue. José Urrutia es uno de los testigos claves para saber qué pasó con Tomás Barraza, un joven ovallino de 19 años que antes de fallecer declaró haber sido arrojado desde un bus en movimiento tras un altercado. Y digo, ¿venías de Serena? Sí, me dice. Ya, digo, Tomás, ¿tú te acuerdas? Le dije yo, ¿en qué venías? ¿Tú venías en algún bus? Sí. Le dije yo, Tomás, ¿te tiraron del bus? Sí, me dice, me tiraron. El testigo que fue uno de los primeros en detenerse al verlo herido en plena carretera D43 es un paramédico que asistió y entabló una breve conversación con Tomás. Lo raro eran las lesiones que tenía, la ropa desgarrada, tenía varias marcas, yo también sí le vi las marcas en las manos, que como que se tiene que haber tratado de defender. La tragedia, que hasta el día miércoles no había sido denunciada por ninguno de los pasajeros del bus, plantea varias interrogantes. ¿Tomás cayó accidentalmente o hubo intervención de terceros? ¿Por qué los demás pasajeros no alertaron al conductor? Nos trasladamos hasta el lugar de los hechos en busca de dilucidar las circunstancias en que se produjo la muerte del joven Tomás Barraza Oces. Toda una vida por delante, vida que ya no tiene. El Tommy, una persona muy buena. En este caso ubicamos a la máquina del recorrido que transportaba a la víctima y, como señalo, estamos en plena etapa de investigación. Una de las hipótesis es la declaración del propio joven que señaló haber sido arrojado tras una discusión al interior del bus. La otra considera la posibilidad de que Tomás se arrojara intencionalmente. En ambas teorías resulta extraño que ningún pasajero haya denunciado el hecho o alertado al conductor. Me parece bastante raro que no se haya advertido si venía pasajero. Yo creo que tanto involucrado porque es imposible cómo van a tirar a un niño y el chofer no sabiendo, yo creo que el chofer es cómplice. El testigo, técnico en emergencias médicas, relata que pudo observar un golpe en el ojo izquierdo de Tomás, que podría atribuirse a terceros. El joven falleció de un traumatismo cráneoencefálico tras permanecer 2 días en estado grave. El antecedente que llega es que él, al parecer, se habría caído desde un autobús y eso provocó un trauma encefálico grave que finalmente le provocó la muerte. El cuerpo del joven fue entregado a su familia esta jornada y trasladado para su funeral en la comuna de Ovalle.
En las próximas horas se esperan los resultados del examen realizado por el Servicio Médico Legal, los cuales podrían arrojar luz sobre una posible intervención de terceros en la trágica muerte del joven. Por el momento, las circunstancias que rodean el fatal incidente siguen envueltas en un manto de misterio. Y ya estamos de regreso en 24 Horas Central para contarles que la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez, quien es una de las figuras más importantes del Partido Demócrata, impulsará una legislación para que la CIA desclasifique los archivos del golpe de Estado ocurrido en nuestro país. Así lo anunció en el marco de su visita a Chile, donde se reunió con el presidente Gabriel Boric y también con la expresidenta Michelle Bachelet. De origen hispano, referente del ala más progresista del Partido Demócrata y la congresista más joven de Estados Unidos, la figura de Alexandria Ocasio-Cortez es sin duda una de las que mayor proyección tiene en la política estadounidense y que esta semana concentró su atención en Chile. La visita de la delegación del Partido Demócrata de Estados Unidos a Chile, encabezada por Ocasio-Cortez, tenía por objetivo conocer los esfuerzos de nuestro país para profundizar en la democracia, en vísperas de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Yo, presenté alguna legislación a desclasificar documentos sobre el golpe de Estado. Para los congresistas norteamericanos es necesario abrir un nuevo capítulo en las relaciones entre Chile y Estados Unidos, que tuvo un papel determinante en el derrocamiento del presidente Salvador Allende en 1973, por lo que visitaron el Museo de la Memoria dedicado a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Y la verdad también es que los Estados Unidos estaba involucrado con la dictadura. Muy impactante y es muy importante a marcar la historia en lo que pasó aquí en Chile con la dictadura de Pinochet. De hecho, en los últimos días se dieron a conocer dos nuevos documentos que muestran el rol clave que jugó el dueño del Mercurio, Agustín Edwards, en la preparación del golpe de Estado. Uno de ellos revela que el entonces presidente Nixon se reunió con Edwards en la Casa Blanca el 15 de septiembre de 1970, solo horas antes de que ordenara a la CIA intervenir en Chile. El segundo da cuenta de una desconocida reunión de Edwards con oficiales de la CIA para informar las exigencias de militares chilenos dispuestos a participar. La Cancillería ya había solicitado la desclasificación de esta documentación a Estados Unidos, como señaló la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Poder desclasificar archivos durante el gobierno de Nixon, particularmente algunos testimonios del director de la CIA. Justamente la relación cercana que mostraron Vallejo y Ocasio-Cortez fue resaltada en medios y redes sociales, donde a través de un live mostraron la sintonía entre ambas durante el encuentro. Mira, te tengo un regalo. Oh, gracias. Te tenemos un regalo. Es hermoso, muchísimas gracias, te lo agradezco. No, de nada. Un gusto. En el marco de esta visita a Chile, Ocasio-Cortez aprovechó para reunirse con la expresidenta Michelle Bachelet y la presidenta del Partido Socialista, Paula Bodanovich, en un gesto que busca abrir nuevas formas de relación entre ambos países y cerrar uno de los capítulos más oscuros de la relación entre Chile y Estados Unidos. Y continuamos con información policial porque en la comuna de Santiago una intensa balacera se registró en la Plaza Bogotá. El violento hecho terminó con un fallecido y también con 2 personas heridas. Los vecinos además denuncian que la calidad de vida empeoró debido a los conflictos de droga que ocurren frecuentemente en ese sector. Fueron al menos 20 disparos protagonizados por 2 pistoleros. Ocurrió antes de la medianoche, en calle Lira con Sargento Aldea en Santiago. Algunos corrieron, los automovilistas aceleraron, todos escapaban de las balas. Yo estaba a punto de irme a acostar cuando siento la balacera y después los tipos empezaron a gritar, se decían de todo. Y empezaron, yo lo que sentí que corrieron. La balacera habría comenzado por una discusión. Según la indagatoria por rencillas anteriores, el atacante llegó en un vehículo, pero a quien buscaba también estaba armado. El conductor finalmente murió, mientras que el herido se encuentra grave. A lo mejor tenían sus diferencias, no sé de qué tipo, si es mujer o droga, no lo sé, lo desconozco. Disputa de pelea de una riña anterior nomás. Droga y quién es más choro, de eso se trata. Todos serían conocidos y residentes del mismo sector.
El ataque dejó herido a una tercera persona que no tendría relación con el conflicto. El tercer sujeto que está lesionado habría estado en la banca contigua y si bien sería conocido de uno de los involucrados, no habría estado compartiendo con él en ese minuto. El lugar del crimen es la Plaza Bogotá, mismo punto donde el gobierno lanzó el plan Calle Sin Violencia a fines de abril. Hace 2 meses que no había una situación de este tipo en la comuna de Santiago y por tanto lamentamos profundamente esta situación. Esperamos que el plan Calle Sin Violencia pueda seguir profundizándose. Es clave que se pueda realizar una fiscalización de armas. Este es el panorama de la plaza, prácticamente vacía. Pocos se atreven a pasear. Aquí es un cuento de loco porque uno ya no descansa, no come, no nada. Aquí hay un montón de gente que ya está harta. La droga, en la noche sobre todo, se juntan muchos tipos de motos. Si usted ve y quiere enfocar hacia la plaza donde están los juegos, no hay niños. Y es por lo mismo. Solo esta última semana se registraron al menos 10 homicidios en la región metropolitana, aunque la tendencia a nivel nacional estaría a la baja. Estamos luchando contra los homicidios, por eso es el plan Calle Sin Violencia. Si uno mira a la primera semana de agosto comparada con el año 2022, teníamos una disminución en torno al 4% de los homicidios a nivel nacional. Vamos a seguir luchando para lograr que el año 2023 quebremos una tendencia nefasta para el país. La persona fallecida es Víctor Rodrigo Chacón, de 39 años. Vivía a 2 cuadras de la Plaza Bogotá. Él habría iniciado la balacera, aunque es parte de la investigación, la que de momento no tiene detenidos. Y tras varias semanas de espera, el Colegio de Profesores está reevaluando el inicio de un paro nacional indefinido tras la respuesta del Ministerio de Educación al petitorio que hicieron los docentes. La situación ocurrió en horas de esta mañana cuando desde la cartera, que recordemos está encabezada por el recién asumido ministro Nicolás Cataldo, enviaron una misiva con la respuesta para dar una eventual solución a los 8 puntos que son exigidos por el gremio. El gobierno, por ejemplo, se está comprometiendo a ingresar en el mes de diciembre un proyecto de ley para iniciar el pago de la deuda histórica, beneficiando a un 25% de los afectados, además del pago de los bonos que están atrasados desde el año 2018. Ahora se espera que la Asamblea Docente se reúna el próximo miércoles para evaluar la respuesta del Mineduc y definir si estas medidas son suficientes para echar pie atrás a la idea de comenzar un paro indefinido o bien deben continuar todavía las negociaciones. Hay avances importantes en esta respuesta, no obstante ello, nos parece fundamental mantenernos en un estado vigilante, declararnos también en estado de alerta, es lo que ha planteado la Asamblea Nacional, para ir viendo de que efectivamente lo que está comprometido en esta respuesta se vaya cumpliendo. Evidentemente sabemos que esto tiene que ser refrendado por las bases magisteriales el día miércoles, tal como lo ha informado el Colegio de Profesores, y esperamos que temas tan importantes como lo que proponemos en materia de deuda histórica, que ese ha sido un compromiso del presidente Gabriel Boric, sean profundamente considerados para poder dar avances. Y ponga mucha atención con estas imágenes, porque corresponden nada menos que al ataque de un grupo de encapuchados que se realizó al cuartel de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones. Con bombas Molotov llegaron incluso hasta el frente del cuartel. De hecho, funcionarios de la PDI y también los propios vecinos han manifestado su preocupación, ya que no es la primera vez que este cuartel es blanco de este tipo de hechos. Con una bomba Molotov en sus manos, este encapuchado corre hacia su objetivo, el cuartel de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones. Esa bomba Molotov fue muy estridente, nos asustó muchísimo. Fueron cerca de 4 bombas Molotov las que recibió el recinto policial ubicado en calle Condel en Providencia. Sorpresivos y violentos hechos que incluso dejaron a este hombre en medio del ataque. Yo estoy en una casa de acogida al frente y para nosotros fue muy fuerte. Mucho susto, llamas, mucho, muy peligroso. Un ataque que comenzó a eso de las 19:30 horas. Un grupo de aproximadamente 10 encapuchados, todos reunidos en las afueras de la Universidad de Humanismo Cristiano, decidieron levantar barricadas incendiarias con la finalidad de interrumpir el normal tránsito vehicular. Con el paso de las horas, la violencia fue en aumento, quedando registrada en estas imágenes. Hasta ahora, personas ligadas a la universidad aseguran que no hay certeza de la participación de miembros de la comunidad educativa en estos hechos.
La externalidad negativa de estos procesos es que genera mucho resquemor entre los vecinos y la comunidad educativa. Este como conflicto de veredas que se da entre la academia y la PDI creo que se puede transformar en algo complejo para la convivencia del espacio y que termina también preocupando a los estudiantes. Choque de veredas que data de años, incluso antes de 2015, cuando este cuartel aún pertenecía a la Brigada de Homicidios. Uno de los hechos más graves ocurrió en septiembre de 2009, cuando presuntos alumnos de la academia se enfrentaron a disparos con efectivos policiales, resultando un inspector herido. Posteriormente se repitieron otros hechos de violencia en el mismo sector. Colegas utilizaron las armas, ¿no es cierto?, antidisturbios y también gases lacrimógenos. La Policía de Investigaciones al menos tuvo que disparar en una ocasión para disuadir a estos manifestantes, a estas personas que atacaron con pintura el muro frontal de este cuartel de la Policía de Investigaciones de la Brigada de Derechos Humanos. En el caso del ataque ocurrido durante la jornada del jueves, no se utilizaron elementos de dispersión por parte de los funcionarios de la PDI. El foco estaba en el control del fuego y el cuidado de las personas. Esta situación fue debidamente controlada tanto por funcionarios de Carabineros como también por personal de nuestra brigada, no existiendo lesionados ni daños a las instalaciones del recinto policial. Ataque que, sumado a los ocurridos en años anteriores, preocupa a quienes viven en el sector. Bueno, nos sentimos débiles también porque si atacan a la policía, imagínate que queda para nosotros los que vivimos tranquilamente. Estos hechos fueron denunciados al Ministerio Público para su investigación. Mientras tanto, se analiza el origen y motivación de quienes realizaron estos ataques. Y vamos de inmediato a algo nuevo, algo distinto, porque está muy cerca. El 18 de septiembre comienza ya la cuenta regresiva para la celebración de las fiestas patrias. Queda como un mes más o menos. Desde el comercio han realizado un llamado a comprar con tiempo y de esa manera también ahorrar parte del presupuesto. Uno donde, por supuesto, el aguinaldo va a jugar un rol fundamental. La gran pregunta de muchos chilenos sí es ¿cómo abaratar los costos para las próximas fiestas patrias? Mire. Señora, ya se viene la fiesta, compré pañito de cocina. Tengo pañito del 18, ya se vienen las banderas. Algunos lo tienen marcado en el calendario y otros no se dieron ni cuenta, pero sí, estamos a un mes de celebrar fiestas patrias y el comercio ya se alista. Ya hay que empezar a armarse ya para el 18. Estamos empezando con los pañitos. Después vienen las banderas. Ya más rato compramos las banderas, ya para mañana empezar con todo. Compras 18eras que de a poco comienzan a realizar los consumidores. Sí, con tiempo, en eso andamos ahora. ¿En serio? Sí. ¿Y qué andan viendo, por ejemplo? La carne para asado, para empanada, todo eso. Y es que comprar con tiempo puede marcar un antes y un después en el presupuesto familiar. Comprando con tiempo se economiza bastante. La carne la congelo y después la saco. Hay que comprar con la anticipación correspondiente para las carnes, que es muy probable que suban. Alza en las carnes, que ya comenzó en el mes de julio. Según datos del INE, la de vacuno tuvo un incremento de 3,5% en el séptimo mes del año. Por lo mismo, son los propios carniceros los que hacen un llamado. Hay que comprar con tiempo, no esperar el último día, porque las cosas, como digo, el próximo mes ya no van a haber. Miren los precios que tenemos ahora baratos. Tenemos asado a 7.000 pesos. Entonces, después, 10.000 va a costar. Y para comprar con tiempo y no correr ningún riesgo, también entregan recomendaciones. Compren con tiempo y la congelen. Y después la sacan un día o 2 días antes y listo. Que no la parta. Así, los trocitos, por ejemplo, si ya hay al lomo, en una bolsita, la congela usted y la mantiene fresquita. Entonces después la saca ahí, ya no tiene un problema y va a comprar a precio barato. Alternativas para abaratar costos, en donde también hay para el tomate, que durante el mes de julio subió un 7%. Pero ojo, que puede ahorrarse unos pesos en caso de que quiera preparar pebre. Hay que buscar tomate maduro nomás para el pebre, para que es el duro. No es. De segunda, claro. Queda mejor. ¿Queda incluso mejor? Mejor el pebre para el tomate maduro. Claro, siempre más barato. Sí, un 30-40% menos. Pero como todas las fiestas patrias, parte importante de las compras son gracias a los beneficios como el aguinaldo. Importante, sí, porque uno lo tiene destinado ya, po. Para todo, desde celebrar bien el 18, alguna deuda que se tenga o seguir pagando las cosas que uno tiene, pero de que ayuda, ayuda. Sí, en realidad es súper importante porque en realidad es parte como del presupuesto. Según un estudio realizado por Sodexo, 7 de cada 10 empresas entregarán aguinaldo en dinero estas fiestas patrias,
días, seguido por celebraciones en la empresa y una gift card. Depende del formato, es que se van dando distintos valores promedio. Cuando la entrega del beneficio en formato gift card, los montos tienden a fluctuar entre 20.000 y 50.000 pesos, mientras los aguinaldos en dinero se mueven entre 80 y 100.000 pesos. De todas maneras, según el mismo estudio, cerca de un 20% de las organizaciones no sabe si entregará un beneficio. Sin embargo, hay que tomar en consideración que tras pasado un tiempo, este pasa a ser un derecho del trabajador. En el caso que la empresa haya entregado el beneficio durante 2 o 3 años seguidos, también puede ser considerado como un derecho tácito o derecho adquirido que pueden exigir los trabajadores. Y no se puede modificar salvo que exista un acuerdo entre las partes. Beneficios para un 18 cada vez más cerca, en un año donde la celebración será XL, por lo tanto, cuidar el bolsillo pasa a ser una prioridad. Y continuamos con noticias del exterior porque fíjense que hay conmoción en el Reino Unido, donde fue declarada culpable Lucy Letby, la enfermera que asesinó a 7 niños recién nacidos. Se trata de la peor asesina infantil en la historia de ese país. La historia de esta mujer, Lucy Letby, es de las más macabras que han ocurrido en Gran Bretaña. Entre 2015 y 2016 asesinó a 7 recién nacidos e intentó matar a 6 más cuando se desempeñaba como enfermera del Hospital Countess of Chester. A algunos les inyectó morfina o aire a la vena, a otros los sobrealimentó hasta la muerte. Quienes trabajaban junto a ella no sabían que había un asesino entre ellos. Hizo todo lo posible para ocultar sus crímenes, variando las formas en que lastimó repetidamente a los bebés que cuidaba. Ella buscó engañar a sus colegas y hacer pasar el daño que causaba como empeoramiento de las condiciones de cada niño. Estos médicos alertaron a la policía en mayo de 2017 sobre las extrañas circunstancias en las que los 5 niños y las 2 niñas fallecieron, por lo que en 2018 detuvieron a Letby, pero fue liberada. Sin embargo, de a poco la investigación fue apuntándola como la principal sospechosa. En un principio ella estaba en todas las escenas, en las pistas y evidencias aparecía ella constantemente y al estar constantemente pasó a ser la principal sospechosa. Con la información que teníamos nos hacía sentido. No fue hasta el allanamiento de su casa en la que aparecieron las pistas que terminarían por confirmar su participación. La enfermera de 33 años escribió en su diario de vida que era malvada y que los había matado a propósito porque no era lo suficientemente buena para cuidar a los niños. Los forenses que estudiaron su letra la describieron como una persona deshonesta, manipuladora y fría. Estamos profundamente tristes y consternados por los crímenes de Lucy Letby. Lamentamos mucho que estos crímenes se hayan cometido en nuestro hospital y nuestros pensamientos siguen estando con todas las familias y seres queridos de los bebés que sufrieron daños o murieron. La investigación también arrojó que Lucy Letby se mostraba emocionada cuando ocurrían las muertes y se ofrecía para lavar, vestir y fotografiar los cuerpos, además de enviar tarjetas de pésame a las familias que perdían sus niños, una actitud que ha sido comparada con otros psicópatas como Jeffrey Dahmer, quien asesinó a 17 personas en Estados Unidos. Pero 8 años después, finalmente se hizo justicia para los padres de los recién nacidos a los que asesinó sin piedad. Ella fue una muy fría, calmada y calculadoramente criminal, pero no sabíamos nada en ese momento. Ella nos quitó todo, nuestro gozo y nuestra felicidad. Un tribunal de Manchester declaró culpable a Lucy Letby y este lunes se sabrá su condena, que puede ser a cadena perpetua, mientras la policía británica investiga las condiciones de los 4.000 niños que estuvieron bajo custodia de esta mujer, que se convirtió en la peor asesina de niños en la historia de Reino Unido. Y cuando ya nos acercamos a las 10 de la noche, les recordamos que a partir de las 22 horas, TVN, Televisión Nacional de Chile, está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Tras el golpe de Estado, la dictadura militar realizó una serie de atentados en el extranjero. El asesinato del general Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires y del ex canciller Orlando Letelier y su secretaria en Washington fueron similares. En ambos casos se colocó una bomba en sus automóviles. Hoy en Archivo 24 recordamos las confesiones de Michael Townley,
quien en 1993 detalló en exclusiva para Informe Especial cómo instaló las bombas que mataron a estos estrechos colaboradores del expresidente Salvador Allende. Frente a las cámaras de TVN y en la entrevista con Marcelo Araya, Michael Townley dio detalles exactos de cómo confeccionó e instaló la bomba que hizo explotar el auto de Orlando Letelier. El FBI llegó a una conclusión. Era la misma mano que había instalado y había asesinado a Carlos Prat y su esposa en Buenos Aires. Mi hermano Pancho me dice, ¿supiste lo que pasó? Le pusieron una bomba al auto del viejo. Lo mataron cuando yo tenía 15 años. Y es exactamente como se lo hacen a Carlos Prats, en el mismo lugar. Y cuando un asesino logra un estilo, lo repite. Y yo lo tenía al frente, y su mirada era gélida. Me extendí debajo del auto a poner la bomba. Se cumplió la misión. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a esta edición extraordinaria de Informe Especial. Las confesiones de un asesino. La entrevista al ex agente confeso por el crimen de Orlando Letelier, el norteamericano Michael Townley. Buenas noches, Marcelo. Usted ha sido autor de, diríamos, uno de los golpes periodísticos más importantes en los últimos años en nuestro país. Imagínese, son 15 años de silencio de parte del principal inculpado en el caso Letelier. Esta es una entrevista exclusiva de Televisión Nacional y por lo tanto los derechos de difusión están absolutamente reservados. De cooperar en la investigación de la muerte de Orlando Letelier, del asesinato de Orlando Letelier. Me declaré culpable, estuve en las cárceles estadounidenses, norteamericanas. Es que yo no podía creer que él fuera tan impasible como que fuera... Le digo, pero... ¿Y dónde estaba la sensibilidad? No, un militar, porque él se sentía soldado, y eso también me lo contó, él me dijo, yo era un militar más. Y en todo momento esperando que General Contreras, don Pedro Espinosa, asumieran sus responsabilidades y decir, señores, fuimos nosotros. Y dejar al país seguir adelante. Y recuerdo que junto a un grupo de personas esperamos ver el reportaje. Fue una cosa que nos conmovió. En ese tiempo, junto a mi tía Fabiola Letelier, seguíamos batallando los tribunales en el país para que se avanzara en los juicios, que se avanzara efectivamente en la investigación que estaba haciendo el ministro Bañado contra Contreras y Espinosa. He hecho cosas criminales, pero dentro del contexto de ese tiempo era lo que había que hacerse. No es excusa, no es justificación. Pero fue capaz de hacer tanta crueldad, pero necesitaba que él declarara. Para mí era más importante que él contara y confesara y me diera nombres de las personas para que de alguna manera todos conociéramos cómo estaba, hasta dónde era todo verídico también, porque todo el mundo te cuestionaba en ese tiempo. El 12 de noviembre de 1973, de acuerdo a la propia declaración del general en retiro Manuel Contreras Sepúlveda, este asumió la dirección de la DINA, pese a que a la fecha él era solo coronel, sin ser director titular. La organización de carácter secreta centralizó en ella las operaciones de inteligencia en Chile por sobre la de las instituciones armadas, pese a que éstas eran dirigidas por oficiales que ostentaban grados superiores a los de Contreras Sepúlveda. La DINA fue creada por el decreto ley 521, debiendo responder a la Junta de Gobierno al comienzo y directamente al general Pinochet más tarde. Mando inmediato fue comandante y después coronel Espinosa. Coronel Espinosa me pasó o me asignó, si quiere decirlo así, a entonces mayor Iturriaga, Eduardo Iturriaga Neumann. La justicia argentina asegura que los conocimientos en electrónica y explosivos de Townley habrían sido demostrados en el asesinato del general Carlos Prats y su señora.
El 30 de septiembre de 1974, un automóvil estalló en Buenos Aires, capital de Argentina. En el hecho murió el general Carlos Prats González, excomandante en jefe del ejército chileno y ex vicepresidente de la República. Junto a él, su esposa, Sofía Casper. Fue muy duro comprobar la frialdad de él, porque a mí me tocó declarar y yo lo tenía al frente y su mirada era gélida. Más grave fue sentir que algo ocurrió en el proceso ahí, en que todo determinaba que se le iba a conceder la extradición. En algún momento llaman al juez, sale del estrado y cuando vuelve determina que no hay extradición. Y la Corte Suprema dice no tener antecedentes suficientes para investigar en Chile este caso, lo que para nosotros consideramos tremendamente grave. Y cuando un asesino logra un estilo, lo repite tantas veces sea necesario. Por lo tanto, él me dice ahí en el reportaje, él es también el asesino de Carlos Prats. Estoy seguro, me dijo. Después, con el tiempo, él nunca me lo confesó. De hecho, bueno, lo puse ahí en la entrevista. Cuando yo le pregunto por Carlos Prats, me dice, yo no le voy a contestar. ¿Cuál fue el acuerdo? No le voy a responder eso. Entonces lo hizo. Yo no le voy a responder eso. Entonces no lo hizo. No le voy a responder a eso. Y no me quiso responder. Pero después, bueno, me imagino que se acabó la protección de testigos y él viaja y reconoce el asesinato a Carlos Prats. Pero asegura que gracias a él, el coronel Contreras reafirmó su autoridad en la DINA por sobre sus detractores. Wilson, Enyart o Townley, o como se llamara en esa época, jamás ha aceptado el cargo del crimen de Buenos Aires hasta hoy. ¿Usted en ese momento que estaba en Buenos Aires no le constaba que había alguien de DINA? Yo me encontré en Buenos Aires con Eduardo Iturriaga. ¿Le indicó qué misión estaba cumpliendo él? No. ¿Usted está dispuesto a enfrentar ese proceso que se ha abierto en Argentina? Es una pregunta que no tengo respuesta. Habían varios grupos encomendados por Coronel Contreras para asesinar a General Prats. ¿Se pagaba a esos grupos? Escuché que a un grupo se había pagado $20.000. Yo le mandé una carta a Townley diciéndole que entregara, que si ya no le iban a dar la extradición, entregara la información que tenía. Y él se comprometió verbalmente a que posteriormente iba a entregar toda la información que tenía, en que manifestaba que Contreras había sido quien le había encargado, digamos, el crimen de mi padre y de mi madre. Y cumplió, porque la jueza María Servini Cubría lo entrevistó y a ella le confesó. ¿Quién era Orlando Letelier? ¿Qué había hecho para que se transformara en tan codiciado objetivo para sus desquiciados victimarios? Somos 4 varones que teníamos una relación muy especial con mi padre. Y yo recuerdo desde momentos en la playa, nadando en el mar, del cantando. Era una persona que le encantaba cantar, le encantaba tocar la guitarra. El entusiasmo por el triunfo del candidato de la izquierda a las elecciones presidenciales lo llevó a aceptar el cargo de embajador de Chile ante los Estados Unidos y después trasladarse hasta Santiago para asumir como ministro de Relaciones Exteriores y finalmente, solo días antes del golpe militar, aceptar la titularidad del Ministerio de la Defensa. Orlando era el ministro de Defensa para el día del golpe, era una persona que conocía la institución militar. Fue la persona que asumió como ministro de Defensa el mismo día que Pinochet asumió como comandante en jefe del ejército en reemplazo a Prats. Y creo que no es casual que Pinochet haya mandado a asesinar a 2 ministros de Defensa, a Prats y a mi padre. Era una situación muy parecida y casualmente el otro asesinado, pero fue en Chile, fue José Toá.
la definición de criminal lo acepto, que confesé a un crimen. Yo estaba en el colegio, estaba en cuarto medio, estaba en un recreo. Pasó a buscarme al colegio una tía, en el auto estaban 2 hermanos, y cuando nos subo en la parte de atrás del auto, mi hermano Pancho me dice, ¿supiste lo que pasó? Le pusieron una bomba al auto del viejo. A mí me llaman a Coronel Espinosa y me dice de que necesitaba que yo me preparara para un viaje inmediato a Estados Unidos a recibir la información y de ahí proceder a solicitar una vez más la asistencia del grupo cubano, del movimiento nacionalista cubano, en Estados Unidos para ayudar en el asesinato de Orlando Letelier. Y lo que hizo el reportaje al permitir que se expusiera y fuera entrevistado Townley, sin duda fue un golpe noticioso, ¿sí? Pero más que eso fue la demostración de que lo que se sostenía durante mucho tiempo era verdad. ¿Quién preparó la bomba? Eso fue preparado por yo en presencia de Virgilio, con la ayuda de Virgilio y mientras que Dionisio miraba. ¿Dónde la prepararon? En el cuarto del motel en Washington. Y sencillamente bajé del auto y me fui a pie por la calle. Cuando llegué al lado del auto de Orlando Letelier, me agaché al lado del auto, esperé unos minutos para asegurar que nadie iba a gritar o algo. Y me extendí debajo del auto a poner la bomba. ¿Era tan simple para usted? Era un trabajo en extremo fácil. Sujetar, amarrar, irse. En ese juicio en Estados Unidos, en Washington, yo estuve presente como público y después cuando hubo un receso, fuimos al pasillo y a 2 metros estaba él parado también. Fue una cosa bastante escalofriante. No es un trabajo difícil, sí estaba en extremo nervioso, estaba con miedo. Era el momento de mover el interruptor que da la posibilidad de corriente llegar al detonador. ¿Quién decidió que había que eliminar a Orlando Letelier por vía de un explosivo detonando con una bomba su automóvil? La decisión final en el lugar de lo acontecido fui yo, siguiendo la orden final de que el asesinato tenía que proceder, fuese lo que fuese. Uno vivió una situación medio disociada. Escuchar a Townley cuando fue, sé dónde estaba el auto, recuerdo perfectamente, cuando describió la noche que estuvo debajo del auto colocando la bomba o asegurando que estuviera bien hecho el contacto para el control remoto. A las 9:38 de esa mañana había gran tráfico aquí en la Sheridan Circle. Este fue el lugar escogido por los asesinos para llevar a efecto esa acción de sangre y terror. Aquí, precisamente, detonó el artefacto explosivo que hizo volar en pedazos el automóvil y también las vidas de Ronnie Moffitt y la del ex canciller chileno Orlando Letelier. ¿Qué sintió usted esa hora? Que la misión estaba cumplida. Estuve muy afligido con la muerte de la Ronnie Moffitt. En cuanto a señor Letelier, Orlando Letelier, eso lo había no aceptado, pero ese era el objetivo. Era un soldado en su lado de la pelea, yo era un soldado en mi lado de la pelea. Cuando describió esas cosas, bueno, yo estaba pasando por ahí en esos días, en esas horas, medio de nuestra casa. O cuando describe por qué calle se metió los cubanos para activar la bomba,
Mira, son cosas que a uno le ponen los pelos de punta. Y fue recién cuando llegamos al hospital, donde nos llevaba mi tía, entramos, había mucha gente, un tumulto de gente. Entramos, nos encontramos en una sala con mi madre y que nos abrazó y nos dijo, y fue su forma de decirnos, lo único que les pido es que después que todo esto pase, no odien a nadie. Así fue como nos dijo. Hay un hecho muy singular que a él le duele mucho, que es cuando Pinochet le quita la ciudadanía. Mira, eso es algo que lo golpeó muy fuerte, donde él expresó ese dolor cuando dijo, yo soy chileno, nací chileno y moriré chileno. Hay que eliminar a Orlando Letelier. Exacto. ¿Por petición expresa de quién? Coronel Espinosa en ese momento me está dando la orden. El asesinato de Carlos Prats y de la señora Sofía Cuthbert se le atribuye también a usted. Sí. Usted estaba ese día en que ocurrió el asesinato, se encontraba en Buenos Aires, estaba abandonando el país en ese minuto. Sí. La gente debe ir a asociar entonces que usted es parte de lo que ocurrió allí. Sí. ¿Usted es el autor entonces del asesinato de Carlos Prats? Usted me está dando su conclusión. Por otro lado, en Punta Peuco hay varios oficiales que están, digamos, cumpliendo la condena que corresponde. Entonces, claro, la justicia no es completa, pero ha habido justicia. Si el hecho de que una bomba reventó en los automóviles en Estados Unidos y una bomba reventó en el auto de General Prats es similar, sí es similar, pero no veo por qué es de la misma mano. Marcelo Araya y los periodistas en Chile hicieron un trabajo extraordinario en los casos, y lo quiero decir. Su esfuerzo en este caso y en otros fueron excepcionales para que se conozca más la verdad y tengamos más memoria en nuestro país. Esta ha sido una entrevista para mí importante, sin duda, pero no deja de guardarme un sabor bastante amargo. Conocer esta etapa tan dramática de la historia de Chile. Mucho dolor, muchas familias que han quedado con pérdidas personales, de familiares, a raíz de la acción de la institución a la cual usted perteneció. Yo no he podido encontrar una persona en la historia de Chile que ha sido más nefasto para el país que General Contreras. Y uno, al final del día, a mí me quitaron el derecho a tener padre, a mis hijos a tener abuelos. Tengo la ventaja que sé a dónde dejar una flor. Yo nací chileno, soy chileno y voy a morir como chileno. Los restos de Carlos Prats y Orlando Letelier descansan aquí en el Cementerio General, apenas a un par de cuadras de distancia. Ambos eran hombres demócratas, ilustrados y amantes del ejército, uno como su comandante en jefe y el otro como cadete de la escuela militar. Fueron asesinados en Buenos Aires y en Washington porque se volvieron demasiado peligrosos para la dictadura de Augusto Pinochet. Una vez regresada la democracia, Patricio Aylwin le devolvió la ciudadanía a Orlando Letelier. Por eso, en su tumba reza: yo nací chileno, soy chileno y me moriré chileno. Ahí veíamos el gran trabajo del periodista Juan Carlos Alarcón y su equipo, que por supuesto ya está disponible en 24horas.cl. Vamos a otras informaciones por supuesto de nuestro país, porque a una semana del comienzo de las votaciones, el Consejo Constitucional trabaja intensamente para lograr los consensos
Sin embargo, la mesa encargada de destrabar los mayores nudos no ha logrado acercamientos en materias que son súper importantes para el país, como por ejemplo la salud o el destino de las cotizaciones. ¿Ha dado frutos la mesa de coordinación? Yo entiendo que sí. El pronóstico no es favorable. Yo creo que aún es muy temprano para decir si ha dado frutos. Ha dado frutos. Es el lugar en donde se están desarrollando fundamentales conversaciones y negociaciones, una instancia de diálogo paralelo establecida para generar los acuerdos que no se logran en las comisiones. La mesa de coordinación. La mesa de coordinación. La mesa de coordinación está en la mira porque es allí en donde se tocan los temas más delicados, más complejos. El problema es que esta instancia suma 6 reuniones y por ahora los consensos son escasos en materias tan delicadas como el derecho a la salud y el destino de las cotizaciones. Queremos que las instituciones, que las cotizaciones de salud de los trabajadores y trabajadoras vayan a un sistema único de salud que potencie la salud pública, que la salud privada exista, pero que sea a través de seguros complementarios. Que vaya de la mano con la libertad que tiene el ciudadano de elegir quién le administra y dónde se atiende en materia de salud. Eso no tiene nada que ver con un sistema 100% privado, puede ser público y privado. Algo parecido ocurrió con el derecho a huelga. ¿Debe estar delimitado o no a la negociación colectiva? La pregunta genera un intenso debate, pero de este aún no surge respuesta. Lo que no podemos hacer es que exista una normativa que termine cuestionando que la huelga es dentro del marco de la negociación colectiva. A futuro el legislador establezca las condiciones que a lo mejor a la derecha le preocupan respecto a las limitaciones en torno a la huelga, pero no generar limitaciones o desde ya prohibir materias que son importantes en temas de discusión. Este viernes fue el turno de discutir el sistema electoral. ¿Cuántos escaños tendrá el Congreso? ¿Algunos de esos serán para pueblos originarios? O la pregunta que genera más diferencias, ¿habrá paridad de género, al menos de manera transitoria, como lo plantea el anteproyecto? Eso es lo que realmente sería un avance en nuestro sistema y es algo que ya está sentado a través de 2 procesos constituyentes. Tenemos que avanzar en normas que promuevan ex ante la participación femenina, pero sin corregir ex post el resultado de las elecciones. Solo en materia de probidad, los consejeros integrantes de esta mesa lograron acuerdos. El problema es que desde ese momento no ha surgido ningún consenso y aún falta debatir tratados internacionales, educación, el derecho a la vida del que está por nacer, entre otros. ¿Qué pasará si los consejeros no acercan posiciones? Llegarán a fases decisivas del proceso totalmente divididos, provocando que la mesa de los acuerdos, paradójicamente, inicie la etapa de votación casi sin ningún consenso. Y cambiamos completamente de tema porque fíjese que un nuevo año de vida cumple el recuerdo de Woodstock. Usted sabe qué es Woodstock, el mítico festival que se realizó en 1969 mientras Estados Unidos estaba en plena guerra de Vietnam. Un evento que también dio inicio a lo que son hoy los grandes recitales, pero que en aquella época se vio sobrepasado y también colapsado en todo lo que a organización se refiere. Lo vemos de inmediato en este repaso de la multitudinaria fiesta de Woodstock cuando se cumplen ya 54 años de aquel día. Hablar de Woodstock tiene sí o sí 2 miradas, la de un festival épico. Es como la celebración en forma pacífica, en forma muy creativa y lo que eventualmente se llamó la revolución contracultural. Pero también está la mirada de lo que fue como evento. Woodstock fue finalmente el tiro en la cabeza que tuvo el movimiento hippie. Muestra cómo era esta especie de sueño hippie y lo que se convirtió en la realidad. Un sitio que quedó completamente destruido. Y en el medio está el juicio netamente musical para el festival que congregó a Janis Joplin, Jimi Hendrix, Joe Cocker y una treintena de artistas más. Janis Joplin ya estaba consolidada. En base a esas presentaciones ciertamente memorables. Joe Cocker, que fue un artista que despegó absolutamente en Woodstock haciendo estos covers de los Beatles. Y es que Woodstock tuvo todo eso, el festival. Desarrollado entre el 16 y el 18 de agosto del 69, está inmerso justo en una época de cierre para el hippismo. En aquel año donde, muy poco antes, se habían registrado los asesinatos cometidos por seguidores de Charles Manson, ligados también al hippismo. En 1969 es el año que se acaba esto. Si quiere incluso un cierre mucho más dramático y violento, lo que sucede 3 meses más tarde en Altamont con el concierto de los Rolling Stones, donde el cuerpo de seguridad asesina a un asistente frente a la banda. Muere esta persona y después muere otra persona más y los Rolling Stones, que
quedan en shock total. Los jóvenes teníamos una idea de que siendo una fuerza podíamos lograr la paz, que se terminaran las guerras. Y para hacerlo a través de esa cita en Woodstock, $13 costaba la entrada, unos 11.000 pesos chilenos al cambio actual. Músicos de trayectoria ligada al espíritu de lo que significó ese festival han destacado esos detalles que, por cierto, le hacen especial. Significó el más grande festival sin auspicio que ha habido Fue un fiasco en términos comerciales, no tenían baños, no tenían comida, no tenían nada, absolutamente nada. Estaba las cosas porque obvio que no había infraestructura para tanta gente, no había alimentación, no había agua. Dice el hijo del entonces embajador de Chile ante Naciones Unidas. Por eso Miguel Piñera fue a Woodstock y no pagó un peso en medio del colapso de las rejas perimetrales. Ahí fue que entró mucha gente, bueno, casi todos entramos gratis, pero todo era ahí en la naturaleza nomás, pues no había un baño, no había nada. Mucho LSD o ácido, como una droga bastante utilizada en grupos hippies, acompañaba el refrán de sexo y rock and roll que movía a las 400.000 personas que se congregaron ahí, según datos oficiales. Pudo haber sido más, pues no se contabilizaron los que entraron sin pagar a aquel paño de 240 hectáreas en las afueras de Nueva York donde se realizó el festival. Jimi Hendrix ya estaba consolidado, pero Jimi Hendrix le toca la mala suerte de tocar el día justamente lunes, creo que entre 8 y 11 de la mañana o 9, cuando ya la gente se estaba yendo, la basura estaba en todos lados. Conmemoraciones posteriores se han hecho en el mismo recinto. Una de ellas, en 1994, transmitida por TVN, buscaba rememorar esa potente primera entrega, la verdadera del mítico Woodstock. Tenemos a The Band, Blind Melon y además Joe Cocker, que no solo inauguró Woodstock 94, sino además fue una de las grandes estrellas de Woodstock 69. El 99, al cumplirse 30 años, se intentó replicar de nuevo y terminó con delitos, desmanes y derechamente pésimo. Pero fue el festival a fines de los 60 el que marcó algo importante. Para la estadística, murieron allí 2 personas. Una persona falleció porque estaba durmiendo en una zona alejada, en un campo, y un tractor que andaba arando, andaba trabajando, le pasó por encima, y la segunda persona una sobredosis. Y nacieron varias criaturas. Podríamos decir que esos que nacieron ahí son la real generación Woodstock. Otro modo de analizar lo que dejó Woodstock, luego de esas intensas, desordenadas e históricas 3 jornadas de agosto de 1969. 10 de la noche ya con 42 minutos, termina. Sigan en la sintonía de TVN. Ya llega la película No, de Pablo Larraín, este film que relata cómo fue la campaña para el plebiscito de 1988. Que esté muy bien. Buenas noches. Lo que fuimos, lo que somos. En el especial de Chile 50 en TVN. Con películas chilenas galardonadas en todo el mundo. Neruda, de Pablo Larraín. Machuca, de Andrés Wood. Cabros de Mierda, de Gonzalo Justiniano. 1976, de Manuela Martelli. Dawson, Isla 10, de Miguel Litín. Esta noche, No, de Pablo Larraín. 22:40 horas. Más bestsellers